¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Marco Antonio Reyes, director general de TINTAX, saludándolos de nueva cuenta. Es un gusto poder estar con ustedes. Muy buenos días, Israel. Israel Islas con nosotros. ¿Cómo estás, Isra? Hola Marco, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Igual un gusto poder estar hoy todos juntos en esta sesión. Ahí vamos, a pesar de la quinta ola, o ya no sé en qué ola vamos de COVID, pero bueno, el día de hoy Israel nos va a platicar y yo por ahí estaré eh, dando algunas opiniones, comentarios acerca de KPIs y OKRs en materia fiscal y legal aduanera. Adelante, Israel. Israel, como ya muchos lo conocen, pues bueno, él es encargado especialista del área de comercio exterior y automatización de procesos aquí en TINTAX. Y bueno, evidentemente Israel ya cuenta con varios años de experiencia y apoya asesoría estratégica a nuestros clientes y amigos en temas relacionados con Anexo 24, Anexo 30, integración de expedientes, certificación de IVA y EPS, regulaciones y restricciones arancelarias, tratados de libre comercio. Y ahorita pues estamos muy enfocados en el tema de automatización de procesos, pues para eficientar y mejor controlar las operaciones día a día de nuestras empresas. Su servidor, Marco Antonio Reyes, pues bueno, ya me conocen, aquí ando pues tratando junto con todo el equipo de TINTAX de generar valor a las empresas, llevar ideas, llevar mejores prácticas y situaciones que realmente puedan subir a las empresas a un nivel competitivo internacional. Empezamos, Israel, por favor. Sí, muchas gracias Marco. Otra vez saludando a todos. Muy buenos días. Espero que todo esté bien tanto en sus empresas como en sus casas. Como decía Marco, el día de hoy vamos a platicar de OKRs y KPIs, un tema quizá un poquito más enfocado en las prácticas del día a día de nuestras empresas. Y como introducción queremos platicar de lo que es la evolución del comercio exterior al día de hoy. Primero, usamos esta línea de tiempo como un modo de recordatorio en donde estamos situados. Y comenzamos hablando de que cuando inició el comercio exterior, pues nos enfocábamos en importar y exportar mercancías, productos, maquinaria, y ese era el enfoque que le dábamos a todas nuestras operaciones. Posteriormente empezamos a ver la manera de aplicar preferencias arancelarias y de ahí dimos el salto también a implementar programas de fomento. Entonces, la evolución del comercio exterior empezaba a ser un poquito más compleja, empezábamos a ver nuevas operaciones, empezábamos a jugar también con el tema de los aranceles, las aplicaciones, los tratados, y de ahí surge la necesidad de controlar estos programas de fomento y las obligaciones que derivan de los mismos. Entonces, ya no solo era importar, exportar, sino que esas importaciones y exportaciones traían nuevos elementos con los que teníamos que estar jugando y combinando distintas obligaciones, distintos cumplimientos para poder tener una operación correcta. Dentro de estos controles del programa de fomento y sus obligaciones, también surge el implementar y controlar certificaciones. Entonces, ya se hacía un poquito más compleja la operación, se hacía un poquito más complejo el control de lo que es el comercio exterior. Y dentro de este contexto, dentro de esta evolución, fuimos viendo que dos necesidades. Primero, la necesidad de integrar a las demás áreas de la empresa. Nos dábamos cuenta que comercio exterior ya no solamente eran los de logística, los que traían y llevaban mercancías, sino que también el tener programas de fomento, el contar con certificaciones, implicaba la integración o implica la integración de otras áreas de la empresa, como pueden ser finanzas, contabilidad, compras, producción, recursos humanos, el área legal, entre otras áreas. Y al integrar estas áreas nos damos cuenta de la necesidad de homologar la información y el idioma, ¿no? Necesitamos homologar toda la información que surge de las operaciones de comercio exterior para poder estar todos en el mismo entendido, tener todos los mismos acuerdos, hablar todos el mismo idioma y en este sentido poder medir resultados, las obligaciones que tenemos que cumplir, el conocimiento de las obligaciones y también prevenir aquellas implicaciones que nos puedan afectar dentro de nuestra operación. Entonces, en este sentido, esta es la evolución que ha surgido en el comercio exterior en estos últimos años, es el contexto en el que nos encontramos hoy en día y es importante tener en cuenta todo esto que comento hasta ahora para que el tema que hoy vamos a platicar lo veamos desde este enfoque, que ya no estamos solamente dentro de una operación en la que tenemos que importar y exportar mercancías, sino que también ya tenemos que medir resultados, las obligaciones e implicaciones dentro de nuestra operación de comercio exterior. Claro.
De hecho, si me permites, Israel, pues Sí, bueno, entre una cosa y otra, pues tú sabes que la evolución del comercio exterior en México, pues hay una política comercial de eliminación de aranceles, ¿no? Hablando estrictamente del impuesto de importación, hay desgravaciones en la tarifa general de los impuestos de importación y exportación. Somos el país con más tratados de libre comercio firmados con más países. Tenemos programas como el programa de promoción sectorial que tiene aranceles disminuidos. Y todo esto conlleva a que en un promedio de tasa del impuesto a la importación resulte un 1%, cuando tenemos un 16% de IVA. Sin embargo, todo este tipo de beneficios arancelarios, pues genera o desemboca en un tema de mayor obligaciones. Entre más beneficios, pues más requisitos que cumplir. Y aquí vamos partiendo de un ejemplo, la certificación en materia de IBJEPS. Muchas empresas piensan que al momento de que la solicitan, cubren los requisitos, que son bastantes, y son requisitos fiscales, legales, de recursos humanos, de comercio exterior, pues ya nos autorizan la certificación, el registro, y ahí quedó. Sin embargo, todos los registros, certificaciones que existen en materia aduanera, pues conllevan el cumplimiento de obligaciones permanentes, las cuales si juntáramos las de OEA, juntáramos las de certificación en materia de IBJEPS, las de IMEX, pues estamos hablando de más de 40 obligaciones, 50, ¿no? Y como bien comentas, en homologar la información, recordemos que aduanas es fuente de información, entonces el hecho de que otras áreas como finanzas, impuestos, contabilidad, no utilicen la información que estamos generando o por lo menos no se homologue, si llegan a presentar declaraciones, información, documentación que discrepa ante la autoridad de mi misma operación, pues evidentemente va a generar que la autoridad detecte pues que tienes quizá un monto de IVA en la DIOT que dice tanto y tu data stage dice otro monto, que tengas deducciones de compras de importación de X cantidad, cuando tus pedimentos quizá vengan menor, entonces ya tienes problemas de deducción. Y esto a final de cuentas, esta evolución ha generado que en las auditorías de la autoridad ya no son como al principio que hablabas de importar, exportar, eran temas de totalidad, iban y te veían que estuvieran todos los pedimentos. Después cuando empiezan los tratados, pues empiezan a meterle ya mano a ese origen de las mercancías, porque ya había un no pago de impuestos. Y luego con los temas de programas de fomento, que son más viejos que los tratados, en particular la maquila, pues antes era, pues no paga la maquila, ¿no? Pero después empezó el 303 del Telecan, que sí pagaban impuestos por lo no originario. Entonces, todo este tipo de obligaciones, porque acá podemos decir que los tratados me obligaban a pagar por mercancías no originarias, pues conlleva cómo lo controlo, ¿no? Cómo lo mido, cómo puedo saber si realmente estoy cumpliendo, ¿no? Y un ejemplo, ahorita lo vas a platicar en el tema del expediente electrónico. Yo sé que tengo todos, pero tienes todos, ¿qué? Todos los pedimentos, pero tienes todos los e-documents y esos e-documents tienen calidad, están bien. O sea, ¿cómo realmente puedo medir algo que muchas veces por efectos de volumen, pues es complicado, complicadísimo, ¿no? Es casi imposible. Entonces, el uso de herramientas tecnológicas, pues tenemos que implementarlas para poder controlar esto, ¿no? Y sobre todo, como bien decías, para homologar esa información y que todas las áreas utilicen esa información y podamos ir reporteando día a día lo de mis operaciones y quizá no esperar a que llegue el data stage al día 10 del mes siguiente, ¿no? Y como tú sabes, pues hubo problemas ahora en enero, febrero, con esa entrega y nos tocó a algunos clientes que desafortunadamente para determinar los montos, Sirra, los sacaban de las compras, ¿no? Con el departamento de compras. ¿Qué compraste? Y luego, pues, ¿qué llegó? Pero bueno, ¿qué es lo que declaraste en pedimento? O sea, realmente pues lo ideal es que yo compre 10, me manden 10, reciba 10, declare 10 en pedimentos. Pero cuando pido 10, me mandan 11, se roban tantas y llegan 9, pues ya te cambia completamente mucho la información, ¿no? Pero entonces, bueno, es un tema que evidentemente esta evolución nos ha llevado a que somos más complejos, somos más complicados la forma del control y evidentemente somos muy formales, ¿no? El tema de aduanas en México es muy formal y tenemos que buscar la forma de cómo lo mido y cómo llego a objetivos, ¿no? Objetivos que me eviten que mi flujo de operación se detenga. Lo peor que me puede pasar es que me
suspendan un padrón de importadores, me cancelen una certificación de IVA, porque voy a dejar de operar. O es más, en caso de una auditoría, imagínate un embargo precautorio de máquinas, un embargo precautorio de insumos. Evidentemente no puedo operar. Entonces, ¿cómo mido para que eso no suceda, no? O sea, hay que prevenir, ¿no? Sí, correcto, Marco. Y como dices, ha evolucionado el comercio exterior, pero también ha evolucionado la autoridad junto con el comercio y las auditorías pues ya son de otro nivel, ¿no? Ya es un detalle muy específico el que nos pueden llegar a auditar y el que puede ser la causa de frenar toda nuestra operación. Ahora, como decíamos al inicio, el tema de hoy quizá está más enfocado a mejorar nuestras prácticas en comercio exterior. Hoy el tema es OKRs y KPIs en materia legal y fiscal aduanera, pero para poder platicar más a fondo de esto es importante conocer qué es un OKR y qué es un KPI. El OKR, por la definición que tiene en inglés, pues al final es una metodología de gestión del trabajo para la determinación de objetivos y o metas que las compañías buscan alcanzar para la obtención de mejores resultados y optimización del trabajo. Es importante aquí considerar que es una metodología. Entonces, al aplicar una metodología en nuestras empresas, pues es algo que tenemos que estar dándole seguimiento. Y esta metodología nos tiene que llevar a fijar resultados claros. Entonces, si pudiéramos definir qué es un OKR o cómo podemos definir el OKR, es aquello que nos va a ayudar a ver qué es lo que queremos alcanzar, cuál es el objetivo que queremos alcanzar dentro de nuestra compañía. Y el KPI, por otro lado, pues es el indicador o valor cuantitativo que se puede medir, comparar y monitorear. Se trata de medir los resultados en números para aportar información real a las decisiones, no solo percepciones y conjeturas. Es decir, el KPI es el que complementa el OKR y nos da las pautas para ir midiendo esos objetivos que vamos fijando, perdón, y nos va diciendo cómo lo vamos alcanzando o qué nos está faltando para llegar al objetivo que ya tenemos trazado dentro de la operación de la empresa. Entonces es muy importante diferenciar esto porque muchas veces creemos que los KPIs ya es el OKR en sí o viceversa y no, sin embargo, son complementarios. El OKR por una parte nos dice qué es lo que queremos alcanzar y el KPI nos ayuda al cómo vamos a alcanzarlo. Entonces, es importante tener en cuenta que necesitamos tener los dos muy claros y los dos implementados dentro de esta metodología, porque por un lado nos va a decir qué es lo que estamos logrando y por otro lado, como ya lo mencionaba Marco, la calidad con lo que lo estamos logrando, ¿no? La cualidad del trabajo y no simplemente el sí o no, sino ver también cómo estamos alcanzando estos objetivos a través del KPI. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre un OKR y un KPI? El OKR no busca medir el desempeño, sino desafiar al área de la empresa a alcanzar objetivos ambiciosos para que la empresa avance y no se detenga. Ahí Aquí sí lo que decíamos. Sí, perdón, Israel, adelante. si me permites. A ver, un Sí. OKR es un objetivo primario que se plantea la empresa en lo general, ¿no? Vamos a suponer, un OKR es, vamos a controlar el gasto, vamos a buscar eficientar la operación, vamos a buscar no pagar impuestos, obviamente, en términos de ley, vamos a aprovechar todos los tratados, todos los programas, regla octava, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a contener el gasto, vamos a llamarle así. Entonces, cada área de la empresa, llámale finanzas, aduanas, impuestos, tiene que crear sus propios OKRs para alinearse al objetivo de la empresa, ¿no? Entonces, cada líder de cada área tiene que tener ese objetivo alineado, pero debe de buscar cómo medirlo en base a resultados. Supongamos el tema de la contención del gasto. Oye, a ver, este mes, ¿cuánto pagamos de impuestos a la importación? Es un ejemplo, ¿no? No, pues pagamos 1 millón de pesos. Y el mes pasado, no, pues 1.200.000. Ah, va mejorando. Y es medible, ¿no? O sea, y a final de cuentas, estás buscando cómo cada una de las áreas va acoplándose al objetivo de la empresa, ¿no? Digo, quise enfatizar porque muchas veces la gente no le queda claro cuál es la diferencia entre un OKR y un KPI, porque al final de cuentas son temas nuevos y en ocasiones confusos. De hecho, si me permites, Israel, y quizás estoy muy mal, pero en mi experiencia, empresas que yo haya visto que diga, yo tengo KPIs, pues realmente te podría decir que son 3, 4, 5, ¿no? Que le llamen KPIs que tengan una formalidad.
Otras empresas, otras quizás 5, otras 6, 7, 8, 9, tienen un manual de operación aduanera que a final de cuentas pues son medio KPIs que implementaron en ese manual, que evidentemente no se hicieron con la finalidad de ser un KPI medible del desempeño de la gente o del proceso, pero a final de cuentas ya nos sirve un poquito, ¿no? Entonces, quería hacer esta distinción porque muchas veces los términos se llegan a confundir, ¿no? Y como bien estabas ahorita tú platicando, pues a final de cuentas, la idea es cómo cada una de las áreas de la empresa logran el objetivo común. Pues ahora sí que, como bien dijiste, desafiando cada área para ver cómo alcanza ese objetivo, ¿no? Y bueno, y a diferencia de los KPIs, que ya te robé la palabra, ahorita lo ibas a explicar, pues esos miden lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo el día a día? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Entonces podemos hablar de gente, de procesos, de iniciativas. Hay muchas iniciativas de cero OEA. Oye, pues quiero ser OEA, ¿no? Pues qué bien. ¿Y cómo vas? Pues ahí vamos, hicimos una junta, involucramos a varias áreas y pues cada quien pues tiene su chamba, pero no están midiendo el avance. Existen 42 subestándares de seguridad, si mal no recuerdo, o 43, o sea, 42. Y y bueno, a final de cuentas, pues cómo los vamos midiendo, ¿no? Y quizá cada subestándar, pues es medible, ¿no? No nada más en lo general, ¿no? Y al final de cuentas, pues van midiendo los tiempos, van midiendo el éxito, porque nos ha pasado con empresas de que oye, ¿nos ayudas a hacer OEA? Sí, ¿cómo no? Y al final, no, ya lo hice yo solito, ¿no? Y cuando llega la visita de inspección, pues evidentemente se dan cuenta, desafortunadamente, perdón, no evidentemente, que muchos de sus procesos estaban incompletos. ¿Por qué? Porque no los iban midiendo, simplemente lo lanzaban a cada área y después lo juntaban y lo presentaban. Entonces, no estamos controlando esa iniciativa, ¿no? Y eso que era una iniciativa, imagínate ya cuando tienes la obligación de cumplir con tus obligaciones, pues ahí es donde ya pueden entrar las sanciones, ¿no? O el ejemplo del OEA, simplemente tú sabes bien que si te llegan a cancelar el OEA, te lo cancelan por 5 años, no tienes acceso a otro de 5 años. Entonces, si un OEA ya se volvió para ti un tema de una necesidad comercial porque te lo demanda tu cliente, pues ese cliente lo podría estar perdiendo, ¿no? Sí, exacto, Marco. Y como bien dices, con muchas empresas con las que trabajamos al día de hoy también nos damos cuenta en esta parte de la diferencia entre un OKR y un KPI, que muchas veces sus KPIs en realidad son OKRs y es el objetivo que tienen planteado cumplir, como bien decías, una certificación o cumplir con el anexo 30, los descargos del anexo 30, cumplir con cierto reporte, pero en realidad ese es el objetivo que tienen al final del día. Y los KPIs, cuando los cuestionamos, decir, ¿y cómo mides este cumplimiento? No existen. Entonces, por eso hacemos de mucho hincapié en esta diferencia, que el OKR es el objetivo al cual estamos buscando cumplir, al cual estamos buscando alcanzar, pero los KPIs son esos pequeños pasos que tienen estos objetivos para lograrlo. Entonces, es importante tener siempre presente esta diferencia entre el OKR y el KPI para que logremos una implementación exitosa y como bien lo trabajamos con muchas empresas, pues le podemos dar un seguimiento y se vuelva parte ya de una metodología del trabajo dentro de esta evolución que hemos hablado del comercio exterior. Ahora, un OKR, como decíamos y lo queremos recalcar mucho, pues es una metodología de gestión de trabajo que tiene como finalidad facilitar objetivos establecidos por una empresa mediante la medición cuantitativa y cualitativa del progreso de sus diferentes áreas. Entonces, el objetivo que tenemos que plantear tiene que ser muy claro, pero la ayuda de los KPIs va a ser indispensable para lograr esa medición cuantitativa y cualitativa del progreso. Más adelante vamos a platicar qué pasa cuando no medimos, qué pasa cuando no tenemos ese objetivo claro y bien definido de lo que sí hemos hecho y de lo que hemos omitido y a dónde podemos llegar. Claro. Y al final de cuentas, Adelante, Marco. esos KPIs, Isra, pues nos van a ayudar desde cuantificar, medir, y sobre todo parametrizar, ¿no? Y también nos va a dar mucha evidencia. Yo hoy en día, digo ahorita porque ahorita Ana Patricia está por ahí en mute, pero nos puede platicar mucho del tema de la materialidad. La autoridad ya pone mucho de tela de juicio la materialidad de las operaciones. Tenemos clientes y amigos que les está cuestionando la materialidad por el proveedor en el extranjero.
que evidentemente sí existe, si hay un proveedor, si ahí se le paga, si lo manda, pero al final de cuentas la autoridad lo que quiere ver es esa materialidad en documentos, ¿no? Entonces esa evidencia se convierte en materialidad y después podemos tener todo muy bien planeado, pero si no tenemos lo que es un recurso, y llaman un recurso de hasta automatizar esto, porque si tenemos más de 50 variables que tenemos que estar monitoreando y está a mano, está en Excel, pues evidentemente nos podemos perder, y además del recurso humano, ¿no? Entonces estamos el recurso humano y el recurso tecnológico. Nos ha tocado ver varias empresas, y sobre todo en la frontera, vamos a poner como ejemplo Ciudad Juárez, que te lo juro, Israel, que me llega a sorprender que llegas a una maquiladora y hay una sola persona encargada de aduanas. O sea, eso es físicamente imposible porque o está haciendo los temas de logística o está administrando anexo 24, anexo 30 y todo lo que conlleva su certificación en materia de IVA, avisos, o EA, que muchos son ya certificadas en la materia. Entonces, al final de cuentas, pues son temas que si no los tengo bien mapeados, para empezar, y después bien controlados, pues no va a resultar. Va a resultar en algún momento que el flujo de operación se detenga, ¿no? Sí, claro. Y como bien dices, muchas empresas al día de hoy ya la operación la supera y es muy difícil también para tanto el que opera como para el que supervisa el controlar y el conocer qué obligaciones sí tiene que cumplir, qué obligaciones está omitiendo y hasta dónde está llegando ese cumplimiento, ¿no? Si nos estamos quedando en un mínimo o qué implicaciones de riesgo hay dentro de las cosas que se están omitiendo, que muchas veces no se llegan a ver, ¿no? Porque falta el personal, porque no existen estos parámetros o porque simplemente se desconoce el objetivo al cual tiene que llegar mi perfil tributario como empresa. Entonces, es importante tener en cuenta que la diferencia de la que estamos hablando entre un OKR y un KPI es indispensable tenerla muy clara para poder hacer una implementación correcta y tener los objetivos claros y también los pasos medibles que vamos a conseguir para tener esta evidencia, la materialidad y el recurso para lograrlo. Ahora, ¿cómo hacer un OKR? Que esto es sumamente importante. Entonces, recomendamos en primer lugar tener entre 3 y 5 objetivos por cada fase. Es decir, por cada periodo de tiempo de 3 a 6 meses, poder considerar 3 o 5 objetivos que vamos a alcanzar. Y aquí me gustaría también hacer un comentario al margen de la metodología, y es que también muchas veces el comercio exterior o las obligaciones de comercio exterior las enfocamos a cuestiones medibles como dinero, como tiempo, pero también una obligación que no es medible como a lo mejor un reporte anual de comercio exterior, lo podemos convertir en una cuestión medible. Entonces, siempre tenemos que tener esos 3 o 5 objetivos muy claros por un periodo de tiempo y también por una cuantificación de la calidad que estamos cumpliendo en esa obligación. Luego, Ahí me gustaría hacer sí, algo. Hace unos días estaba viendo un video que no recuerdo la verdad quién estaba hablando. Es un video internacional muy conocido pues no recuerdo exactamente el concepto, pero terminaba diciendo, a ver, tú puedes querer hacer una pared y quieres hacer la pared más grande y la pared mejor hecha. Dice, empieza por un ladrillo, haz el mejor ladrillo lo mejor que puedas y al día siguiente otro y otro y otro. Y es lo mismo con los OKRs, ¿no? Vamos planteándonos objetivos en, como tú dices, en periodos, en ciclos, en fases y lograr alcanzarlos, porque digo, nos ha tocado mucha gente con mucho conocimiento, con mucha experiencia, que llega a empresas que desafortunadamente no tuvieron el control o la administración correcta y dice, tenemos que hacer A, B, C, D, X, Y, Z, y todo lo quieren implementar al mismo tiempo, y qué es lo que sucede, simplemente se van atorando, y hasta por temas de recursos, por temas de tiempo, ¿no? Entonces, por eso como bien dices, pues tener 5 objetivos, 3 objetivos, pero además cada objetivo con pocos resultados clave que podamos medir, que sea algo controlable, ¿no? Y a final de cuentas que se vuelvan metas individuales de cada área y de cada elemento que compone esa área, ¿no? A final de cuentas, todo viene siendo una pirámide para llegar al objetivo común. sí, y en este último punto que mencionas sobre alinear metas individuales, también digo, estamos hablando de cómo los OKRs y KPIs nos ayudan como empresa, como área a cumplir con los objetivos, a no omitir obligaciones, a tener un mejor control de nuestras operaciones de comercio exterior, pero también cuando existe este tipo de metodologías que implementamos en las empresas,
nos damos cuenta que la gestión del área en sí, como en el equipo, en las personas que están ahí, mejora muchísimo. ¿Por qué? Porque hay metas claras, porque se sabe a dónde se está yendo, porque las personas tienen también claridad de las actividades que tienen que realizar. Y cuando falta esto, también notamos la confusión entre las áreas, ¿no? Y luego vemos el desgaste entre los mismos equipos porque no se sabe a dónde ir, se está corriendo siempre detrás de lo urgente, pero no se está trabajando sobre lo importante de cada empresa. Entonces, también en esta gestión individual es importante considerar que al tener OKRs y KPIs claros, las personas también tienen mayor claridad de su trabajo y mayor claridad de qué objetivos son los que tienen que alcanzar y cuáles son los medios que necesitan para alcanzarlos. Entonces, no solamente se trata de un resguardo de cumplimiento fiscal, legal, aduanero, sino también de una gestión de nuestros equipos de trabajo. Ahora, aquí pues digo, como tip, 10 pasos para implementar los OKRs, entender muy bien cuál es el propósito e identidad del negocio o de nuestra área, desde nuestro punto de vista de comercio exterior, comunicar el OKR anual de tu empresa o del periodo que estemos establecidos. Todos los implicados deben de conocer cuál es el objetivo que buscamos alcanzar. Cada líder, perdón, de área formula su OKR, es decir, por áreas también implementar OKRs que realmente nos funcionen, porque muchas veces quien está arriba de la empresa tiene un OKR que es vender más, ahorrar tiempo, ahorrar recursos, pero muchas veces los OKRs de cada área en particular pues son otras necesidades. Entonces, conocer bien las necesidades de cada área para poder formular los OKRs. Luego, los líderes pues tienen que estar motivados sobre ser facilitadores del cumplimiento del OKR. Es decir, si ya tengo el objetivo, ver cómo facilitar los medios para lograr este objetivo. Que todo el equipo conozca o formula con tu equipo el OKR anual para tu área. Es decir, que todo el equipo esté consciente de qué objetivo vamos a alcanzar, en cuánto tiempo lo vamos a alcanzar, qué medios vamos a alcanzar. Aquí también formular con los equipos los objetivos de OKR trimestrales de área y cada integrante. Aquí saber qué funciones va a cumplir cada persona dentro del OKR, qué periodo de tiempo va a estar trabajando, etcétera, para poder lograr este objetivo. Sí, Luego perdón, también, y al final sí, de cuentas, parte de lo que estás diciendo y es elemental es la retroalimentación, ¿no? Evidentemente, pues es algo que toda la empresa y toda el área va a saber a dónde vamos, porque pues todo el mundo debe estar enterado porque estamos trabajando de qué forma, pero también además de medirlo hay que retroalimentarlo, porque si algo no está funcionando, o está funcionando, pero nos llevó el doble de tiempo o el doble de recursos, pues evidentemente no es que sea lo correcto, o sea, el chiste es llegar al objetivo, pero llegar de una forma eficiente, ¿no? Eficientar todos los procesos y actividades, ¿no? sí, Perdón. sí. Y bueno, y al Ah, final de cuentas, pues todo nos va a dejar un aprendizaje para que esas metodologías se puedan replicar para diferentes objetivos en el mediano, largo plazo, ¿no? sí, y dentro de ese aprendizaje también el considerar que una vez que se termina el ciclo de un OKR ya implementado, ver, como bien dices, qué puedo eficientar, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar, o si realmente nos ha ayudado a llegar a los resultados que estamos buscando, pues seguir con esa misma línea. Entonces, estos 10 pasos pues los tenemos que tener en cuenta para poder implementar nuestros OKRs, trabajar con nuestros equipos, tener esa retroalimentación que bien mencionaba Marco, aprender de los resultados que estamos obteniendo y si es necesario cambiar o seguir por el mismo camino. Ahora, los OKRs para cada empresa son individuales. Muchas veces cuando trabajamos esta metodología con las empresas, con los distintos clientes que tenemos, nos dicen, no, pues danos lo que tenemos, pero nosotros decimos, no, más bien, yo quiero conocer tu diagnóstico para saber qué es lo que te puedo implementar y qué es lo que tienes que cuidar. Entonces, cada perfil tributario de cada empresa o cada empresa también por la razón de operación de cada una, pues es distinta. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que no los OKRs y los KPIs que tenemos que establecer, pues no pueden ser genéricos, tienen que ser hechos a la medida y de acuerdo a las necesidades y operación de cada empresa. Entonces, por eso es importante hacer un diagnóstico que nosotros lo llamamos análisis de riesgo para importadores y exportadores, Marieta, que también vamos a tener un webinar dirigido por Marco la próxima semana. Y en base a este diagnóstico, pues determinar nuestros OKRs y KPIs, definirlos, automatizarlos, ejecutarlos y controlarlos. Entonces,
Esto es sumamente importante para hacer este diagnóstico dentro de nuestra empresa, conocer a detalle nuestro perfil tributario, que esto va a implicar los beneficios y obligaciones que tenemos por nuestra operación misma, nuestras certificaciones, nuestros programas de fomento, y de ese modo crear OKRs y KPIs individuales y únicos para nuestra empresa. Correcto. Bien, adelante, Marco. No, que a final de cuentas, digo, ahorita lo que tú ibas a platicar, esto lo podemos resumir en 5 grandes fases, ¿no? Primero determinar los OKRs que necesita la empresa, que requiere el negocio, que requiere mi área, establecer los KPIs y recordando lo que dijiste, no es un checklist, ¿no? Porque como bien lo dices, de repente, pues pásame tu checklist. Hemos automatizado varios OKRs y varios KPIs y la gente nos lo pide de, pues, pásame, es como pásame el checklist del expediente, ¿no? Bueno, te puedo pasar un checklist de un expediente como exterior, pero si tu operación es exportación temporal, trae un registro, pues no es nada más el 36A, ¿no? A final de cuentas es muy a la medida, ¿no? Y a final de cuentas, como bien lo comentabas, con el perfil tributario de cada una empresa, vamos a poder determinar los estándares mínimos de cumplimiento para determinar los KPIs que tenemos que implementar y evidentemente eso nos va a poder permitir medir el grado de riesgo de nuestra operación, ¿no? Porque podemos tener riesgos de 2 tipos. La de las multas, que para mí es un riesgo bajo, a final de cuentas una multa, pues igual vas, la pagas, pero sigue tu negocio. Digo, hay de multas a multas, hay multas millonarias. Pero hay otros tipos de riesgos, como habíamos comentado, y sobre todo por las sanciones en cascada, que yo así siempre me he expresado, o escalonada, te quitan tu certificación de IVA, te quitan tu IMEX, te quitan tu padrón de importadores, cuando antes quizá te quitaban tu IMEX, seguías importando en definitivo, ¿no? Entonces estos riesgos van desde lo económico hasta que tu operación se detenga, como el tema de OEA, que podría cancelar todo por hasta 5 años, pues pierdes al cliente, no puedes. El OEA es un requisito en algunas industrias indispensable para continuar relaciones comerciales o establecer relaciones comerciales, ¿no? Y al final de cuentas, Isra, y el punto que te voy a dejar aquí que nos platiques, porque yo ya tomé el micrófono, el tema de la automatización, ¿no? O sea, la necesidad de automatizar estos KPIs y los resultados clave de los OKRs, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros vemos, como bien dices, necesario e indispensable tener esta metodología, pero tenerla automatizada. ¿Por qué? Porque ya la complejidad de la operación nos supera y tenemos que tener esta herramienta como aliado para poder automatizar el proceso de estar vigilando los objetivos que queremos alcanzar y las metas que estamos cumpliendo cada día a través de los KPIs. Entonces, por eso es súper importante poder automatizar este proceso para lograr el cumplimiento oportuno, es decir, prevenir y no estar el último día del mes presentando los descargos, el último día de mayo viendo si mi reporte anual de comercio exterior está completo o no. Entonces, poder hacer ese cumplimiento oportuno tanto en tiempo, forma y la calidad de lo que lo estamos logrando. La ejecución total de las obligaciones, es decir, que no se nos escape ninguna obligación dentro de nuestro perfil tributario y para eso lo que decíamos al inicio, pues es importante conocer el diagnóstico de cuáles son todas esas obligaciones y las implicaciones. Automatizar también la medición de indicadores clave. No podemos estar caminando en este cumplimiento de obligaciones sin conocer indicadores, porque muchas veces, como les decía, con las empresas llegas y dices, ¿presentaste tu reporte anual de comercio exterior? Sí. ¿Qué presentaste? No sé, porque pues nadie lo revisó, no sé si tenemos el acuse, simplemente el encargado dijo que ya se presentó, pero pues no se sabe. Entonces también tener medición de indicadores claves que nos indiquen que este cumplimiento oportuno, que esta ejecución total de nuestras obligaciones se está haciendo con la calidad que requiere un cumplimiento mínimo, ¿no? Y también dar un proceso de seguimiento, porque muchas veces, pues sabemos que está la indicación de presentar un reporte, está la indicación de presentar nuestros descargos, está la indicación de conciliar o conseguir el expediente electrónico de comercio exterior, pero no le damos ese seguimiento y hasta que llega la auditoría, hasta que llega la carta de invitación, es cuando nos damos cuenta que nunca se hizo como a lo mejor se estableció. Entonces, por eso es importante automatizarlo, contar con una herramienta que nos vaya dando esos indicadores y podamos estar vigilando de forma preventiva el cumplimiento total de esta metodología de OKRs y KPIs. Ahora,
Después de automatizar, pues obviamente está la ejecución, ¿no? Porque no simplemente es que ya se corre el ciclo, sino que realmente se ejecute y estemos viendo un cumplimiento de objetivos, de acciones preventivas y correctivas, que esto es sumamente importante. Si tenemos claro qué nos está faltando o qué estamos omitiendo, también va a ser mucho más fácil poder establecer acciones preventivas y correctivas dentro de nuestras empresas y dentro de nuestras operaciones. La planeación de nuevos proyectos, como bien decía Marco, muchas veces tenemos proyectos en puerta o tenemos ideas de negocio, tenemos ideas de mejora, pero como no tenemos esa capacidad de determinar un plan de trabajo, como estamos detrás de los urgentes, como la operación todavía nos sobrepasa, no podemos planear nuevos proyectos. Entonces, cuando tenemos este tipo de metodologías, también logramos ejecutar la planeación de nuevos proyectos y por último, pues obviamente la obtención de resultados simétricas. Esta obtención de resultados simétricas, pues es también un facilitador de decisiones, porque muchas veces no sabemos qué decisión es la correcta o cuál es la mejor, la más conveniente, porque el resultado, la métrica que tenemos es ninguna a veces, en muchos casos, o no nos ayuda a tomar esa decisión. Y por Claro. último, pues el resultado más esperado por todos, pues es un mejor control de la operación, ¿no? Tanto de las implicaciones fiscales aduaneras, controlamos la continuidad de la operación, el soporte de la materialidad de las operaciones, porque todo esto, si no tenemos evidencia, si no tenemos métrica, si no tenemos documentación, pues es muy difícil que en caso de una auditoría, en caso de un seguimiento de los proyectos, en caso de poder tomar decisiones dentro de la empresa sin soporte, pues no le damos esa materialidad a la operación. Contamos con la documentación de evidencia y por último, pues nuestros programas, registros o certificaciones, sabemos que no corren ningún riesgo y como ya lo decía Marco, el efecto cascada, pues nunca es muy difícil que se dé dentro de la empresa en una suspensión de la operación. Entonces, este círculo virtuoso que lo llamamos así nosotros, el círculo virtuoso de los OKRs y KPIs, pues nos va a ayudar a dar ese seguimiento otra vez. Y cuando logramos controlar y ya tomar esa revisión total, pues otra vez vemos y podemos pasar al paso uno, ¿no? Otra vez ver si conviene determinar un nuevo OKR, un nuevo KPI y empezar otra vez el ciclo. Entonces, es importante considerar este círculo virtuoso de OKRs y KPIs para el seguimiento de nuestra operación de comercio exterior. De hecho, cuando empezó la pandemia, hace un par de años, como a los 6 meses, que realmente muchas empresas, pues, nos dimos cuenta todos de que realmente no era como la influencia que íbamos a regresar a las 2, 3 semanas y que ya era un tema más de home office y en donde las empresas empezaron a prescindir de personal y realmente, pues muchos de los negocios fueron deteniendo, hablando de flujo de efectivo. Dentro de los servicios más solicitados por parte de nuestros clientes y amigos fueron las devoluciones de saldos a favor de IVA, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había un IVA que estaba atorado en Hacienda, pues era ver cómo se destrababa, ¿no? Pero a la par, esa restricción, vamos a decirle, o esa limitante, o ese congelamiento de la operación de muchas empresas que llevó a prescindir de gente, pues también era bueno, ¿y ahora cómo controlo lo que hacía con 10? ¿Cómo lo controlo con 3 personas? Porque de hecho, y ustedes, digo, ahorita si quieren pónganlo ahí en preguntas y respuestas, muchos de ustedes lo vivieron, ¿no? O sea, yo con varios amigos, clientes amigos me decían, Marco, es que antes lo que hacíamos 10, ahora lo hacemos 3. O sea, no vemos ni la hora, ¿no? Entonces, fuimos implementando a través de plataformas tecnológicas estos KPIs para que fuera el cómo automatizo mi día a día y hasta poderle ganar de tiempo al tiempo, ¿no? O sea, cómo realmente eficiente esta operación. Ah, pues mira, si lo haces de esta forma y lo vas controlando, vas documentando, hasta se hace uno más ágil porque ya no tienes que descubrir el hilo negro, ¿no? Ya está el caminito y evidentemente esto se va actualizando. Y estas plataformas que tenemos en la nube, pues evidentemente nos permite tener todo el respaldo para que cualquier persona que se le dé acceso lo pueda obtener para cualquier contestación de requerimiento, evidencia, elaborar reportes o lo que sea. Así, aquí la importancia de estos KPIs y por eso hacemos esta plática, además del cumplimiento aduanero y evitar un tema de riesgo ahora con el plan de Hacienda 2022, en donde busca sobre 5 grandes ejes, revisar a quien no ha revisado, revisar devoluciones indebidas,
no llegar a juicio, sino buscar un cumplimiento espontáneo, pues evidentemente lo que busca Hacienda es dinero. Y aquí, pues desafortunadamente, como lo comentaba, nuestras operaciones son muy formales, pero si yo logro controlar esa formalidad, que es un tema complejo cuando es muy grande el volumen, pero no es imposible, pues creo que podemos ir un paso adelante de la autoridad. La autoridad, como bien sabes, Israel, tiene herramientas tecnológicas para detectar y sancionarnos o emitirnos una carta de invitación. ¿Cuántas cartas de invitaciones no hemos visto en los últimos años y más en los últimos meses? Porque Hacienda, aunque muchos de ustedes no lo saben, cuando la recaudación baja, su sistema tiene un algoritmo que hace que las cartas de invitación se generen más. Ahorita no traigo a la mano la estadística, pero le pueden buscar ahí en la página de Hacienda o hasta en las noticias, ahí dice que cuando baja la recaudación, el algoritmo de Hacienda empieza a mandar cartas de invitación. Y cartas de invitación que en ocasiones quizá para uno no tiene un sentido legal, porque al final de cuentas es un algoritmo que se va cruzando y va haciendo comparativos, pero al final de cuentas, pues cuando te llega la carta de invitación, tú tienes 15 días para contestar y decirle, no, no me aplica, y te explico por qué, que mucha gente se le pasa, porque pues evidentemente una carta de invitación no significa que inician facultades de comprobación, pero si en 15 días no le dices que no estás de acuerdo, pues ya podríamos llegar a entender que la autoridad va a empezar a iniciar facultades de comprobación. Entonces, lo que quería comentar en esto es que tenemos ya varios KPIs y sobre todo los resultados claves de OKRs implementados en seguimiento, pues para que ya la empresa pueda ir caminando y eso ya se convierte en un manual de operación aduanera. Digo, al final de cuentas no lo quiero degradar a eso, pero es la forma de operar, ¿no? Y gente entra, gente sale, y también yo me doy cuenta mucho en las pláticas que tenemos de este tipo o simplemente en los comunicados que mandamos para invitarlos a estas pláticas, en donde de repente pues ya me rebotan un chorro de mails de gente que ya no trabaja ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo yo como encargado de un área que es de impuestos, a final de cuentas, aduanas, cómo le hago para controlar esto? Pues a través de estos estándares mínimos de cumplimiento que son medibles, ¿no? Nada más ahí, Marco, recalcando, decías que cuántas cartas de invitaciones no hemos visto en los últimos años, pero yo diría en los últimos días, ¿no? Cuántas reuniones no hemos atendido en los últimos días de carta de invitación y también los temas, porque como llega uno por temas de retenciones, llega otro por tema de Incoterms, llega otro por tema de Anexo 24, llega otro por tema de activo fijo. Entonces, las cartas de invitación están saliendo al día de hoy y los temas son sumamente variados. Entonces, te das cuenta cómo la autoridad pues tiene totalmente automatizado ese proceso para hacer cartas de invitaciones, hacer procesos de revisión y pues no estipula para ver qué perfil tienes, sino mientras vea que tú estás fuera de un cumplimiento, está enviando ese tipo de cartas. Entonces, sí es un tema que tenemos que tener muy presente y pues obviamente con este tipo de herramientas o metodologías podemos prevenir bastante. Ahora, nos gustaría nada más aquí hacer como un ejercicio de por qué definir, controlar y cumplir y también medir nuestros OKRs. Como decíamos al inicio, el comercio exterior ha evolucionado en los últimos años, situándonos aquí como el comercio exterior hoy como centro de nuestro entorno, como centro de nuestra plática, de nuestro interés, pues podemos ver que dentro de esta evolución, pues hoy tenemos que definir, controlar, cumplir y medir algunos elementos. Entonces, vamos a ver qué son estos elementos que tenemos que tener dentro de nuestra órbita presente para poder definirlos, controlarlos, cumplirlos y también medirlos. Pues sin duda alguna, primero, pues nuestras obligaciones fiscales. Como bien decía Marco, pues hay que tener en cuenta cuál es nuestro perfil tributario, qué obligaciones fiscales tenemos que cumplir y obviamente pues es el primer paso para que nuestra operación de comercio exterior siga sin ningún contratiempo. Además, también los que somos certificados, pues tenemos que tener cuestiones de, cuidar cuestiones de obligaciones de IMSS y Infonavit, ¿no? Entonces ya también lo que decíamos al inicio, empiezan a entrar otras áreas, ¿no? El área de recursos humanos, ver si se hicieron los pagos completos, si no tenemos outsourcing, etcétera. O sea, ya también entran temas de obligaciones en tema de Infonavit, de IMSS. Ahora, obligaciones legales, obligaciones de nuestros contratos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, que tengamos en vigencia el contrato de arrendamiento de la planta,
de las bodegas. Ya hay una serie de contratos o de obligaciones legales que tenemos que tener presentes y que obviamente pues no somos nosotros los expertos en hacer esos temas, pero tenemos que cuidar ciertas cuestiones para ver si, por ejemplo, el contrato que tenemos con nuestro proveedor internacional si cubre con las cláusulas estipuladas, si viene el Incoterm declarado, no viene, etcétera. Entonces, también ya entran elementos de cuestión de carácter legal que tenemos que tener presentes. Ahora, socios y accionistas. En los últimos meses también muchas empresas que hemos visto que solicitan su padrón de importadores específico es negado porque el socio no ha estado de alta, porque no se hizo el aviso de cambio de socios, de accionistas, el socio no tiene la opinión positiva, el accionista no tiene su declaración porque no declara en México, no tributa en México y la declaración nunca se hizo, etcétera. Entonces, ya también entran cuestiones de que tenemos que vigilar a nuestros socios y accionistas para que no afecte nuestra operación del día a día en comercio exterior. De hecho, permítame, me gustaría un Sí, comentario. En el 2015, digo, ya tiene 7 años, estábamos apoyando una empresa de estas de electrónicas de Silicon Valley de Guadalajara a obtener su certificación en materia de ABJEPS. Y me decía la compañía, me dice, no estoy preocupada porque tengo siete representantes legales, ¿no? Y ahorita hablando de sus accionistas de representantes legales, para efectos de firmar la solicitud. Dije, oye, pero al final de cuentas, estos 7 representantes legales necesitan la opinión de cumplimiento y sobre todo el que la va a firmar, ¿no? Y me acuerdo muy bien que me hablaron un día, y me acuerdo que yo estaba de vacaciones, estaba en un lugar que era como un callejón, que yo estaba más bien espantado de que no me fueran a robar porque me metí por ahorrarme ahí unos metros. Y me acuerdo que me marcan y me dice, oye, ¿te acuerdas que te dije que había 7 representantes legales para firmar esta solicitud de certificación en materia de IBEPS? Me digo, sí. Me dice, pues, ¿qué crees? Que solo hay uno trabajando y no tiene opinión de cumplimiento positiva, entonces no podemos firmarla, ¿no? Entonces, ya es algo que sale de control, digo, ya teníamos un expediente robusto, fortalecido, que se corrigió durante un par de meses para poder dar cumplimiento a todos los requisitos de ley para certificación, porque era algo indispensable al grado de que la misma compañía dijo, si tenemos que pagar IVA por esas imposiciones temporales, pues tenemos que ir del país, y de repente hay algo que sale de nuestras manos, ¿no? Entonces, obligaciones fiscales, pues de repente no son el área de aduanas, ¿no? Pero sin embargo, si tenemos una opinión de cumplimiento negativa, dijo, pues nos dan de baja el padrón de importadores, de la certificación, del IMEX, ustedes saben que ya son causales, ¿no? Entonces, como bien lo dicen, necesitamos medir esto, pero no nada más aduanas, sino cómo lo mido para que no me llegue a afectar, ¿no? sí, sin duda. Y aquí en el tema que estamos ahorita, proveedores, pues también lo que decías, pues ya si tu proveedor no tiene opinión de cumplimiento positiva o está dentro de los listados del 69 y 69 del Código Fiscal de la Federación, pues es una causal de suspensión de padrón de importadores, de programa IMEX, de certificación de IVA. Entonces, quizás es un agente externo, pero que tenemos que tener controlado, monitoreado para que no afecte nuestra operación de comercio exterior. Ahora aquí nuestro padrón de importadores, sectores específicos, las patentes, muchas veces también nos ha tocado clientes que te llaman a la mera hora, oye, no modula mi pedimento, ¿qué está pasando? Y te das cuenta que la patente del agente aduanal con el que quieren hacer la operación está suspendida. Entonces, pues ya digo, esta es quizás una afectación directa a la operación, quizás es un control directo de comercio exterior, pero pues es un elemento más que tenemos que estar cuidando. Permisos, avisos, regulaciones y restricciones no arancelarias. Muchas veces se nos pasa la vigencia de cierto permiso, queremos hacer la importación, la exportación, que estamos ya en el urgente y llegamos a modular pedimento y no está vigente el permiso. Entonces, ahí se detiene todo porque pues nunca controlamos los tiempos, nunca definimos cuándo había que renovar el permiso y pues ya la operación se tuvo que detener. La matriz de seguridad tan famosa, cada mes, ahora que ha habido problemas con la entrega del Data Stage, nos hablan clientes para decirnos, oye, no me ha llegado, y tú ves que a todos los demás clientes ya les llegó, le preguntas por su matriz y se venció el mes pasado. Entonces, hacer otra vez el trámite de renovación, solicitar los meses pendientes, y pues ya ahí dependen muchos reportes porque seguimos dependiendo totalmente muchas empresas de la matriz de seguridad. Entonces, ahí también nos damos cuenta como un elemento que sí depende de nuestro control no está dentro de los objetivos o dentro del monitoreo que tenemos que estar haciendo.
Otro elemento, el expediente electrónico de comercio exterior. Día a día, a veces la operación nos gana la urgencia, el frenesí, el sacar la mercancía, el entregar a tiempo, y los expedientes nos vamos descuidando. Muchas veces también estamos confiados en que el agente aduanal lo está subiendo a la nube, pero nunca revisamos qué sube. Y entonces ahí también nos damos cuenta cuando llegan las auditorías, las cartas de invitación que nos piden nuestros expedientes, que no están completos. Otro elemento más que pues tenemos que estar dentro de este monitoreo vigilando. Tema de contribuciones, si se paga lo correcto, si no estamos omitiendo alguna, si no estamos pagando en exceso, si estamos declarando bien los 5 terms o no los estamos declarando, la cuenta de gastos de los agentes aduanales, si no está cobrando lo justo, si no estoy pagando más, si no estoy pagando menos, si me está llegando a tiempo la cuenta de gastos, si me está llegando con todos los elementos que son necesarios considerar. Tema de DMs, avisos de maquila, submaquila, si los estamos presentando, no los estamos presentando, genero mi aviso, no lo genero, tengo dado de alta a todos mis proveedores de submaquila, no tengo dado de alta a nadie. Hay otros elementos que tenemos que estar cuidando para los que somos maquila o tenemos ahí también temas de PROSIC. Póliza global de seguro y factor. Muchas empresas que me dicen, tengo una póliza global, ¿y qué factor declaras? No declaro ninguno. La póliza me protege todas las operaciones. Sin embargo, pues sabemos que ahí tenemos que declarar cada año nuestro factor, actualizarlo, hacer el pedimento global complementario si es necesario. Bueno, ahí tenemos otro elemento más que tenemos que estar considerando. Proyectos de auditorías preventivas. Sí notamos mucho que las empresas no tienen esas cualidades o esa cultura de las auditorías preventivas. Entonces también el implementar proyectos para ver cada 6 meses qué voy a auditar, mi activo fijo, mis expedientes, mis fracciones, mi operación de comercio exterior, mi cuenta de gastos, mis contribuciones, mi declaración de Incoterms. O sea, hay bastantes elementos que podemos considerar dentro de las auditorías preventivas y para poder implementarlos. Proyectos e implementaciones, como decía Marco, muchas veces tenemos el sueño de ser OEA, pero como nunca le ponemos fecha a este sueño, pues nunca lo llevamos a cabo. Entonces, también el poder implementar estos proyectos, estas implementaciones nuevas a nuestras empresas, pues las tenemos que considerar dentro de todo este universo de elementos a considerar. Ahora, ya decía Marco en un inicio del PROSEC, del IMEX, de la certificación. Ya tenemos del lado izquierdo de nuestra pantalla pues bastantes elementos a considerar, a cuidar, a implementar dentro de nuestros KPIs y OKRs, pero si somos certificados en PROSEC e IMEC, tenemos todavía unas 15 obligaciones promedio que tenemos que estar cuidando para que estén al día, estén actualizadas, si hay alguna modificación, dar el aviso correspondiente. Y si somos IMEX, pues a esto le sumamos el anexo 24. Entonces, pues ya el universo de elementos que tenemos que estar cuidando, ya que ya pesa algo, ya nos damos cuenta que sí es una carga bastante grande de trabajo, pero todavía podemos sumar la certificación, ¿no? Somos certificaciones, estamos certificados en materia de IMEX. Antes de que sigas, perdón que te interrumpa. Sí. Y ahorita me vino a la mente ese anexo 24. Hay empresas que han decidido cada mes el anexo 24, pues hacer un comparativo mensual de qué tengo de saldos en exceso, que no tengo contra el inventario físico y qué inventario físico no está respaldado en anexo 24, sería mercancía ilegal. Entonces, esa obligación, ese control, pues tiene hijitos, ¿no? Tiene hijitos que al final de cuentas se convierten en acciones, ¿no? Hay unas empresas que cambian de régimen, otras regularizan lo que no está parado con pedimentos, pero al final de cuentas es ver que todo eso en su momento se lleve a cabo, ¿no? No nada más es, bueno, anexo 24, pero anexo 24 trae desperdicio, trae actualización de bill de materiales, trae actualización de booms, de números de partes, o sea, realmente cada una de estas que comentas se puede, se debe segmentar en todas las variables que tengamos alcance según nuestras obligaciones del perfil tributario, el cual se ha creado, ¿no? Exactamente. Y también considerar muchas veces que el anexo 24 es administrado por un proveedor externo, pues también ahí entra dentro de estas obligaciones que dices o estos parámetros extras del anexo 24, luego el monitoreo del proveedor externo para realmente asegurarnos que esté cumpliendo con todo lo que está estipulado dentro de este anexo. Y ahora en el tema de certificación de IVA, o EA Citipat, pues igual lo mismo, casi son 40 obligaciones que tenemos que estar
monitoreando dentro de nuestra certificación, dentro de nuestro perfil OEA, y a esto le sumamos el anexo 30 con sus especificaciones propias, ¿no? El presentar a tiempo los descargos, el considerar todas las operaciones, el estar vigilando nuestra cuenta ante el SAT para ver que realmente estemos reportando lo que es debido, que no estemos sobrecargando u omitiendo descargos, etcétera. Entonces, pues aquí ya se ve un panorama bastante amplio de lo que es el comercio exterior hoy en día en cuanto a obligaciones, en cuanto a monitoreo de factores tanto directos del comercio exterior como otros que no son directos, pero nos pueden estar afectando en nuestra operación. Ahora, podemos sumar a todo esto dos elementos que quizá no van dentro de la operación, pero que sin duda alguna nos afectan, ¿no? Y es la actualización de comercio exterior, cambios de reglas, nuevas publicaciones, cambios de criterios, el identificador si se declara o no, si el PROCEC ahorita puedo aplicar la NOM o no la puedo aplicar, etcétera. Entonces, también estar atentos a las actualizaciones de comercio exterior. Y por último, pues el gran foco rojo, ¿no? Requerimientos, cartas de invitación, litigios. Entonces, este es el panorama que podemos estar considerando para nuestras obligaciones de comercio exterior, para todos esos elementos que tenemos que estar monitoreando, que nos pueden ayudar a definir nuestro perfil tributario, que tenemos que controlar dentro de nuestras obligaciones para poder cumplirlas, y también le tenemos que poner una métrica para ver si estamos en un cumplimiento mínimo o qué calidad de cumplimiento estamos otorgando a nuestra operación. Entonces, como les digo, ya hoy en día el comercio exterior ha evolucionado, ya vemos un panorama bastante amplio, vemos también una carga de trabajo que muchas veces es pesada, es grande, pero que tenemos que buscar la manera con herramientas, con automatización, con metodologías de trabajo, de darle facilidad al cumplimiento de toda esta operación. Ahora, el contar con OKRs y KPIs pues nos ayuda a mejorar que primero pues el desempeño de nuestra operación. Como vimos en la lámina anterior, pues ya es una operación compleja la que hoy en día enfrentan las empresas. Entonces, tenemos que mejorar nuestro desempeño y cada día tener una mayor calidad en este cumplimiento, en este desempeño de la operación del día a día. También nos ayuda a mejorar la determinación de nuestras obligaciones fiscales y legales aduaneras y sobre todo el cumplimiento de estas obligaciones, que no solamente es el conocer qué tengo que cumplir, sino el cómo cumplirlo lo voy a mejorar. También nos ayuda a prevenir, detectar y corregir cuestiones que impliquen un riesgo latente para la empresa y sobre todo hacer estas acciones preventivas pues con tiempo, que no sea cuando ya nos llega la auditoría, digo, la autoridad con una carta de invitación, cuando ya nos llega la auditoría por parte del SAT, sino que sea de manera preventiva. Y algo sumamente importante, medir el riesgo fiscal y legal, porque muchas veces conocemos que puede pasar algo, pero no medimos ni el riesgo monetario, ni el riesgo de la operación, de la suspensión del flujo. Entonces, también tener claro cuál es el riesgo de una forma medible que podemos enfrentar o cuál sería la consecuencia para nuestra empresa. Y a final de cuentas, reiteramos ahí que necesitamos llevar a cabo un análisis de riesgo de cada operación para poder establecer estos OKRs y KPIs de forma precisa, ¿no? Porque podemos tener, ha pasado con empresas que tienen vamos a decir, sus controles, por no decir KPIs, sus controles, y cuando te das cuenta de que ya tiene algo muy robusto, les faltaron algunos detalles que los dejaron pasar, que no están vinculados a, como bien lo dices, a riesgos fiscales y legales, ¿no? Entonces, oye, sí cumplí con aduanas, tapé un hoyo, pero destapé otro, que eso es lo que a veces pasa en cambios de régimen de saldos de anexo 24. Ya cambié de régimen, el saldo de anexo 24 que me sobró, que es aire, pues sí, aduaneramente tienes palomita, pero fiscalmente quizá ese IVA no es acreditable. Fiscalmente la autoridad te podría decir, oye, pues lo cambiaste de régimen, lo dejaste en mercado nacional, demuéstrame que lo tienes o que lo enajenaste y el IVA que cobraste por esa enajenación, o tú realmente aduaneramente nada más estabas cerrando un círculo de una imposición temporal, pero fiscalmente no, ¿no? Entonces, son temas que se nos pueden estar escapando de la mano al no estar bien definidos esos KPIs o todas estas aristas, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y cada día lo que decíamos también al inicio, las áreas ya se interlazan y como bien lo mencionas, pues muchas veces cubrimos la parte aduanera, pero descuidamos la parte fiscal o descuidamos la parte de recursos humanos, otras áreas que por estar solamente enfocados en el tema de la operación, en el tema aduanero, pues no
no estamos percibiendo. Entonces también el contar con estos OKRs, KPIs, implicar a las demás áreas, pues nos ayuda a tener una mejor medición del riesgo fiscal, legal, aduanero, perdón, o de otras áreas que estén implicadas. Ahora, con estos OKRs y KPIs también generamos lo que decíamos, compromiso, obligación o acuerdo para hacer cierta actividad. También la gestión de los equipos es sumamente importante. El personal tiene el compromiso porque sabe cuál es la meta a la que tiene que llegar. Empoderamiento, independencia en la toma de decisiones. Los agentes o las personas que están implicadas en los procesos saben qué es lo que tienen que hacer y también qué decisiones les ayudan a llegar a ese objetivo. Entonces también se les da un empoderamiento, perfeccionamiento del desempeño. Al saber tú a dónde tienes que llegar, pues obviamente ya no te quedas con un mínimo al hacer tu actividad, sino que dices, requiero muchas veces más de lo que estoy dando para poder cumplir con el objetivo establecido. Perfeccionamiento de la efectividad, pues muchas veces el resultado puede ser uno, pero se llega más allá de ese resultado. ¿Por qué? Porque pues ya se sabe con claridad el objetivo, se toman decisiones correctas, se ponen los medios adecuados y la efectividad del perfeccionamiento en los resultados pues se da con mucha mayor calidad. También si es necesario pues se pueden instrumentar planes de acción tácticas en los procedimientos o en los métodos de trabajo para lograr el objetivo que estamos buscando. Aquí también instrumentación de planes de acción correctivo. Cuando se detecta un área de oportunidad que tiene que ser corregida, pues el plan de acción pues se establece con mucha mayor claridad y con acciones pues más efectivas para enfrentar estas áreas de oportunidad. Aspectos Perdón, asertivos del cumplimiento, sí, Marco. es que al final de cuentas, cuando estás implementando los KPIs, pues te das cuenta que en ocasiones no estamos cubriendo o no hemos cubierto durante los últimos años, llámale 1, 2, 3, 4, 5, diversas obligaciones, actualizaciones o lo que sea. Entonces, cuando de la implementación de estos KPIs es en donde sale o nos damos cuenta que tenemos alguna omisión y es en donde se deben de generar estos planes de tanto tácticos como correctivos y como sobre todo lo comentas, que se lleven a cabo realmente para poder aseverar el cumplimiento. Sí cumplo, no es sí quiero cumplir, es sí lo hago, sí se hace y se hace de una forma correcta y medible, ¿no? Exactamente. Por eso los últimos dos puntos, el aspecto asertivo de control de riesgos, la supervisión o monitoreo de los líderes de equipo, pues se hace mucho más objetiva, también se hace mucho más concreta para ver qué se está logrando, qué no se está logrando, qué calidad de trabajo se está haciendo, qué documentos se tiene, qué documentos faltan, cómo se puede complementar la materialidad de un proceso. Entonces también ese monitoreo se hace con una mucha mayor calidad y un tema que mencionaste por ahí, igual con la asociación del management, en el sentido de que pues también nos damos cuenta que por ahorita hay mucho movimiento de personal, pero también el personal que llega muchas veces no se sabe qué se hizo en años anteriores. Entonces pues se tiene que invertir en una auditoría, en estar buscando documentación, en estar conociendo los procesos, en estar viendo si se tiene o no un reporte, si se tiene o no un acuse, si se tiene el acuse de la última renovación, cuándo fue, fechas. Entonces también cuando se tiene con claridad todo el trabajo que se tiene que hacer o el que ya se hizo, la asociación del management pues es más fluida, ¿no? Y también hay menos riesgos. Entonces, estos KPIs o OKR pues nos ayudan a mejorar, a generar estos aspectos que tenemos que estar considerando también dentro de nuestra gestión de equipos. No sé, Marcos, si aquí nos quieres hablar un poquito de cuál es la postura del SAT al día de hoy, que digo, ya lo has mencionado un poco, pero Sí, ahondar o definir algo más. pues digo, evidentemente, y digo, no, digo, ya lo hemos platicado y lo vemos en el día a día, pues la autoridad busca una mayor recaudación y para eso ha mejorado controles y herramientas tecnológicas para ese control y fiscalización, y eso incrementa su ingreso y al ser más asertiva en lo que detecta, ¿no? Por eso de repente nos llegan estas invitaciones y un ejemplo bien sencillo es, oye, veo que tienes un export y que no tienes un incrementable, ¿no? O sea, así de fácil, ¿no? Otros más complejos, oye, veo que tienes operaciones con proveedores que sus comprobantes fiscales, pues como se considera una empresa que factura operaciones simuladas, no tiene efectos fiscales, por ende no era deducible esa compra y no era acreditable, y autocorrígete, ¿no? Y en ocasiones se van hasta más allá de 5 años de facultades de comprobación,
porque Hacienda determina que se convirtió ese proveedor en EFO no hoy, sino hace 3 años, ¿no? Entonces van hasta 7, 8 años para atrás. Y por ahí unas monitoreos electrónicos con esas herramientas medios, ¿no? Oye, veo que tienes un B5, pues si te invito a que te autocorrijas pagando el IVA por la retención que no hiciste, ¿no? Pero espérame, o sea, ¿realmente sabes que lo compré en México y era un B5 o lo compré desde el extranjero y simplemente me entregó? No sé, o sea, hay diferentes cuestiones que la autoridad evidentemente no sabe, nada más está compulsando información, pero ¿cuál fue el origen de la operación? No lo sabe, que es ahí donde tenemos que estar muy atentos y sobre todo en tiempo para poder solventar esto. Y si le damos la siguiente slide, si ustedes se meten a la página al portal de Hacienda y le ponen informe tributario de gestión, ustedes van a ver informes trimestrales y por ahí uno que otro semestral, en donde Hacienda dice que por cada un peso invertido en fiscalización, ha llegado a recuperar hasta 150 pesos. ¿Por qué? Pues con este tipo de cruces. Entonces, realmente las herramientas tecnológicas le permiten recaudar más sin que realmente tenga un equipo de gente haciendo análisis o estando en las empresas, ¿no? Así es, Marco. Entonces también la evolución del comercio exterior pues tiene que ser dentro de nuestras empresas porque el SAT sigue trabajando, sigue auditando, sigue recaudando. Entonces tenemos que tener, pues estar preparados, ¿no? Para poder responder a cualquier carta de invitación, cualquier auditoría por parte de la autoridad. Ahora, aquí pues un ejemplo de cómo implementar un OKR, un KPI. Aquí ponemos como OKR Reporte Anual de Comercio Exterior, IMEX, para una empresa IMEX el 31 de mayo. ¿Qué elementos consideramos nosotros dentro de un riesgo alto, un riesgo bajo, del cumplimiento? ¿Cómo poder medirlo? Vamos a ver cómo podemos establecer una metodología para un tema quizá no tan medible como puede ser el reporte anual de comercio exterior. Ahora, podemos empezar determinando la fecha de presentación. Dentro del riesgo lo consideramos alto porque sería nada más un elemento que nos dice, ya tengo la fecha que tengo que tener considerada para la presentación del mismo. Sin embargo, no consideramos que es un riesgo bajo porque pues no se ha ejecutado. Entonces, el primer paso puede ser la fecha de presentación. Un segundo paso, designar un responsable. Señalar quién va a ser la persona de ejecutar este OKR y va a ser la cabeza de esta ejecución. Ahora, podemos decir que ya un riesgo medio es presentado, ¿no? Tener el estándar mínimo a considerar dentro del cumplimiento de la obligación de comercio exterior. Sabemos que se cumplió una fecha, que fue un responsable y que se presentó. Sin embargo, todavía lo consideramos un riesgo medio porque no sabemos ni qué presentó, ni cómo lo presentó, si realmente hay un acuse que nos dice que ya fue tomado por parte de la autoridad, entonces por eso lo consideramos dentro de un riesgo medio. Ahora ya considerando ahí un riesgo un poco más allá del medio, es hoja de trabajo, ¿no? Tenemos la hoja de trabajo que se hizo para el reporte anual de comercio exterior y esta es una evidencia que otorga pruebas del trabajo realizado o de la información generada para presentarse ante la autoridad. Entonces, ya conozco que se presentó en qué fecha, quién fue quien lo presentó, que ya fue presentado y cuál fue la hoja de trabajo que se realizó para hacer los cálculos. Ahora, si consideramos todavía cómo podemos ir bajando este riesgo, pues una validación. Se determina una supervisión extra al responsable de la ejecución que valide la información y actividad fue realizada correctamente. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que el proceso se va complementando, que el OKR ya no simplemente sí cumplí, no cumplí, sino que ya también tengo las evidencias de lo trabajado, tengo también una persona o una evidencia de que fue validada esta información, ya sea por alguien interno de la empresa o por algún externo. Y aquí ya podemos considerar, por ejemplo, empezar a considerar un riesgo bajo, el acuse de presentación. Existe la evidencia de la prueba de la materialidad del cumplimiento de la obligación ante la autoridad. Lo que hablábamos durante algunas partes de esta plática, tener la materialidad, las pruebas de que realmente cumplimos con esta obligación. Entonces, pues ya estamos dentro de un riesgo bajo, ya tenemos considerado que la información se presentó en tiempo, que fue presentada correctamente y tenemos el acuse de presentación. Y por último, pues podemos tener a lo mejor ya siendo finos en el detalle, un apartado de observaciones, indicar cualquier comentario que sea necesario considerar. Por ejemplo, si nos equivocamos en la primera presentación y después se metió un escrito en alcance, pues aquí en observaciones podemos poner,
se metió escrito para corregir la cifra porque se tecleó mal un número, ¿no? Entonces, aquí podemos tener ese tipo de detalles y como decíamos al inicio, esta información, este cumplimiento, este seguimiento, también en caso de que la persona responsable el siguiente año ya no esté, haya cambios en la compañía, cualquier circunstancia, pues nos va a ser más fácil dar esa trazabilidad de los procesos que hemos hecho y también poder medirlos. Ahora, en esta medición, ¿cómo puedo medir el reporte anual? ¿No? Porque aquí, bueno, sí estamos viendo desde un riesgo bajo, digo, perdón, desde un riesgo alto hasta un riesgo bajo, pero también le podemos poner números para ver en qué cumplimiento estamos. Entonces, aquí podemos decir, si yo nada más considero la fecha de mi presentación del reporte anual, pues puedo considerar que estoy dentro de un 14%, ¿no? Si ya tengo fecha de presentación y tengo mi responsable, un 29%, si lo presento, pues ya estoy dentro de un 40%, una hoja de trabajo un 57%, si ya lo validamos un 71% y así hasta llegar al 100%. Entonces, también podemos ponerle número a este tipo de obligaciones para ver si, por ejemplo, me quedé en un 43%, ¿por qué no hice una hoja de trabajo? ¿Por qué no lo validé? ¿Por qué no tengo el acuse? Entonces ya ese tipo de cuestiones lo podemos hacer medible para dar un seguimiento, para poder dar un reporteo a quien sea necesario hacerlo y también que nuestro cumplimiento ya no simplemente sea si cumplí o no cumplí, sino cómo lo estoy cumpliendo. Aquí me gustaría Ahora, hacer un comentario, Israel. sí, adelante. Este ejemplo, para muchos dirán, "No, este es un ejemplo bien sencillo, ¿no?" Pero créanme, y me llama la atención, y de hecho aquí tengo el anteproyecto, esos sí me suspendidos porque le estoy echando un ojo. Hay empresas que se les pasa la fecha. ¿Por qué? Pues porque quizás, como es una obligación anual, quizás algo bien sencillo, ¿no? Es una vez al año, pues sí, pero es tan esporádica que se nos olvida, ¿no? Y luego, a pesar de que se nos pasa, hemos visto otras ocasiones en donde por error, pues en lugar de ponerle 100, le ponen 1 y se va el reporte con 1% de exportaciones, ¿no? Digo, evidentemente tú no pones el porcentaje, pones ahí los montos, pero cuando te das cuenta, sí, puse pues, algo menor a 10, ¿no? Entonces, realmente no hay quizá no hay una hoja de trabajo, quizá no hay una validación, no hay un responsable, porque nos ha tocado ver empresas de que no tienen área de aduanas, no tienen área de comercio, y las operaciones las lleva la gente de contabilidad. Digo, no digo que no se pueda ni que esté mal, pero evidentemente pues no es el día al día, y tienen otro tipo de temas, ¿no? Los acuses de presentación, donde los guardaron, nos ha tocado muchas empresas pues no hay nada, no hay un expediente, no hay un expediente. Entonces, toda esta automatización de KPIs en la nube nos permite esa evidencia convertirse en un expediente de respaldo a todas las altas, todo lo que se está presentando, renovaciones, ¿no? Entonces, es un ejemplo que está muy sencillo, pero créanme que sucede, pasa, ¿no? Digo, aquí tengo el que lo quiera se lo mando por si quiere ver si está en su empresa. Aquí tengo el anteproyecto de IMEX suspendidos, tanto por no presentar el reporte anual como por domicilios no lo previsto. Pero bueno, adelante. Totalmente de acuerdo, Marco, con lo que mencionas y pues sí son cosas que en el día a día los vamos viendo y como dices, quizás son ejemplos sencillos, pero que al final el incumplimiento de los mismos pues tiene consecuencias no tan simples para las empresas. Ahora pues ya finalizando un poquito la plática y aterrizando las ideas que hemos comentado, pues simplemente otra vez retomar este círculo virtuoso de OKRs y KPIs. Entonces, nada más hacer un repaso y comentar de nuevo que es importante primero pues determinar nuestros OKRs para conocer los objetivos y resultados claves que queremos obtener dentro de nuestro cumplimiento anual, poner los KPIs que van a ser esos medidores que nos ayuden a mejorar la calidad o los alcances que vamos a determinar dentro de nuestros OKRs. Definir correctamente nuestro perfil tributario, conocer los estándares mínimos de cumplimiento y también definir aquellos riesgos fiscales, legales, aduaneros dentro de nuestra operación. Importantísimo para todo esto, pues sumar la parte de la automatización para realmente tener una ayuda que eficientice nuestro trabajo en el cumplimiento oportuno, en la ejecución total de las obligaciones, en la medición de los indicadores claves y los procesos de seguimiento a cada una de estas OKRs que estamos buscando alcanzar. Ejecutar cada uno de los procesos para cumplir los objetivos, acciones preventivas y correctivas
la planeación de nuevos proyectos para mejorar el desempeño de nuestras áreas y obtener resultados simétricas. Y por último, pues lo más importante, controlar las implicaciones fiscales aduaneras, controlar la continuidad de nuestra operación, el soporte de la materialidad de las operaciones, la documentación y evidencia de cada uno de nuestros procesos o obligaciones que tenemos que estar cumpliendo y también controlar, obviamente, nuestros programas, registros y certificaciones. Entonces, este círculo virtuoso, digamos que es el objetivo que tenemos que estar buscando en nuestras áreas, en nuestras empresas para poder tener un mejor desempeño, para poder tener riesgos menores en el día a día y para sobre todo estar listos cuando llegue una auditoría, cuando la autoridad se acerque con nosotros y pues nunca frenar la operación, ¿no? Que es lo más importante, dar esa continuidad, dar esa seguridad, esa tranquilidad de que nuestra operación en el día a día está en el cumplimiento correcto y no tiene ese riesgo de ser suspendida por alguna omisión que estemos dejando de ver dentro de nuestra operación. Sí, bueno, quería leer las preguntas, pero mejor primero tú termina con tu frase bien atinada. Ok, sí, pues esto nada más como motivación, como tenerlo ahí presente, que siempre lo que no se define no se puede medir, lo que no se puede no se puede mejorar y lo que no se mejora pues se vuelve incompetente. Aquí considerando que pues todos somos agentes en algún trabajo, tenemos algunas responsabilidades, tenemos que entregar resultados, dar respuesta y muchas veces cuando no tenemos estas métricas pues no podemos mejorar y pues nos vamos quedando como usuarios incompetentes dentro del medio, ¿no? Entonces, siempre tenerlo presente tanto en lo personal como también en nuestras compañías. Hoy vemos o en el día a día que con las empresas que trabajamos, vemos empresas que pues siempre están en mejora continua y que están implementando procesos, metodologías y que realmente se ven los resultados tanto en su competencia interna como en la competencia y calidad de los trabajos que entregan. Y por otro lado, también tristemente vemos empresas pues que no pasan del Excel, ¿no? Hay todos los controles en Excel y todos los controles pues van a través de las urgencias o de al último momento y pues sí se va viendo esa incompetencia en la respuesta a las necesidades que van surgiendo al día de hoy. Entonces, pues esto lo dejamos aquí como motivación para poder considerarlo, implementar lo que sea necesario dentro de nuestras empresas y ver aquellas áreas de oportunidad que tenemos para seguir siendo competentes y mejorando día a día. Bien, Marco, no sé si por ahí hubiera alguna pregunta, algún comentario. Sí, mira, realmente aquí pusieron varios, que si vamos a compartir la presentación, vamos a enviar el video. Y hay una pregunta que, bueno, es como de otro tema, pero la leo básicamente. Si una póliza global, asumo que de seguro, es contratada por un corporativo en México, ¿debo como quiera declarar el factor? Digo, si estoy entendiendo bien, a lo que se refiere es, oye, mi corporativo lo está contratando, yo no lo estoy contratando, yo no lo estoy perdón, ya, no sé cómo apagar esto. Es un Shanghai, una cosa. O sea, al final de cuentas lo estás pagando tú, pues sí, evidentemente es un gasto que estás erogando que la póliza tú no la estás contratando, ¿no? Tú no la estás contratando, pero a fin de cuentas sí tienes tú un gasto incrementable, como dice el artículo 64, corre a cargo del importador, ¿sí? Nada más que el documento pues, no está tu nombre, ¿no? Pero es un gasto que corre a cargo del importador. Si esa es la pregunta y la entiendo bien, la respuesta es sí. Pues bueno, si no hay nada más que comentar, Isra, no veo más preguntas por ahí. Pues te agradezco mucho tu tiempo, tu participación. Quedamos a sus órdenes, con todo gusto podemos apoyarlos, implementar en este tipo de KPIs que son necesarios. Por ahí, un buen amigo, nos está pidiendo la presentación. Ahí alguna vez lo mapeamos y determinamos el perfil tributario y era muy amplio, ¿no? Entonces es tiempo de irlo aterrizando porque realmente, como yo siempre lo he dicho, en materia como exterior, entre más beneficios tengamos, más obligaciones, pero puede ser lo más maravilloso que tengamos para operar o puede ser una bomba de tiempo, un anexo 24, un bla, bla, bla. Podría ser temas muy complicados.
Israel, no me queda de otra más que agradecer tu tiempo. Muchas gracias por la transmisión de este conocimiento y de estas grandes y buenas prácticas, ¿no? Al contrario, Marco, muchas gracias y muchas gracias a todos igual por su tiempo. Estamos en contacto para lo que pueda ofrecerse. Gracias, cuídense mucho, amigos, que estén muy bien. Hasta Gracias, luego. buen día a todos. Buen día.